que yo lanzo con un ángulo de 30 grados y 10 metros por segundo, un proyectil, y me preguntan alcance. El alcance es la X máxima, altura máxima, tiempo que ha estado volando y velocidad con la que llega al suelo. Vamos a hacer un ejercicio completo, ¿vale? Entonces, empezando por la pregunta del alcance, que es la X máxima, yo escribo la ecuación del eje X. X es igual a X sub 0 más V sub X por T. Como ves, aparece ya el concepto de V sub X. Como te he dicho antes, yo voy con estos dos datos a calcular V sub X y la velocidad inicial en el eje Y. Las fórmulas que te he puesto antes es V sub X es V sub 0 coseno de alfa y velocidad inicial en el eje Y, V sub 0 por el seno de alfa. Esto da 5 y esto da 10 raíz de 0,866. Entonces, ya tenemos la velocidad inicial en los dos ejes. Pues si yo quiero usar esta fórmula para calcular el alcance, como X sub 0 es 0 porque yo he puesto mi eje en el punto de partida, será V sub X por T. Pero no tengo el tiempo, necesito el tiempo. Entonces, para calcular el tiempo hasta este punto, en ese punto no sé la X, pero sí sé la Y. Sé que la Y vale 0, ¿verdad? Sí. Entonces, voy a aplicar a ese punto la ecuación del eje Y. Y es igual a Y sub 0 más V sub 0 y T menos un medio de GT cuadrado. Y aplicándola a ese punto quedaría 0 es igual a 0 más V sub 0i por T menos la mitad de 9,8 que es 4,9 T cuadrado. Esa ecuación de segundo grado incompleta sería 0 es igual a T factor común de 5 menos 4,9T. Y me da dos soluciones. O T vale 0, cierto, en el momento de salida la altura era 0, por lo tanto, cuando el tiempo vale 0 está en el suelo, pero también cuando T vale menos 5 partido menos 4,9 prácticamente va a dar 1. Voy a considerar que da un segundo. Espérate que estoy viendo algo que no me gusta. Sí, me parecía poco tiempo, pero sí es que he puesto una velocidad bastante pequeña. 30 grados, 10 metros por hora, me parece poco. Sí, está bien. Está bien, un segundo. Entonces, indirectamente ya hemos contestado a esta pregunta. Pero es que además, sustituyendo aquí, estos son 8,66 metros, con lo que ya tenemos el alcance. ¿Vale? Sí. Y el tiempo es el tiempo que pasa desde que lo lanzas hasta que llega a la X máxima. Vale. Correcto. Yo, como te comenté el otro día, lo hago desde un punto de vista matemático, entonces escribo la ecuación que necesito utilizar, pero como no tengo el tiempo, me voy a la ecuación matemática del otro movimiento en el que sí conozco la Y y calculo los dos valores de T. Este 0 justifico que es cuando está aquí y el otro es cuando está aquí. Un segundo tarda en todo este vuelo y en esta ecuación me dice que esos son 8 metros y pico, ¿vale? Ahora, cuando te he contado lo de antes, te he dicho altura máxima. Y yo ya podría decirle al profesor, pues la altura máxima se produce cuando el tiempo es la mitad de 8,66, que son 4,33. Y él me va a decir, ¿y esto de dónde lo has sacado? Y no sé qué decirle. Pero sí puedo decirte una cosa que es como lo vamos a hacer. Lara, en ese punto, ¿cuánto vale la velocidad en el eje Y?
Espera. Escucha la pregunta. En ese punto, ¿cuánto va la velocidad? En el eje Y. Nos hemos quedado en que eso va subiendo, y al llegar aquí ya no hay velocidad en el eje Y. Sí. Por lo tanto, en el punto de altura máxima sabemos que la velocidad en el eje Y es 0. ¿Por qué pongo esto? Porque la otra fórmula de este movimiento es velocidad final menos velocidad inicial igual a aceleración por tiempo, ¿verdad? Sí. Y con esta fórmula vamos a calcular el tiempo que tarda en llegar hasta aquí, que yo creo que va a ser este, pero que lo vamos a demostrar. Si ahí se para y salió a 5, medio segundo. Efectivamente, si aquí era un segundo, aquí es medio segundo. Espérate que yo te he puesto aquí tiempo 4,33, no, esto es la distancia. Si la distancia hasta aquí eran 8, hasta aquí eran 4,33, ¿verdad? Sí. Que será la mitad. Pero la pregunta no es la distancia, sino el tiempo, pues también será la mitad. Si hasta aquí era un segundo, hasta aquí será medio segundo, que nos acaba de salir utilizando esta fórmula. ¿Lo entiendes? Sí. Como lo que me preguntan es la altura en ese instante, y la altura me la aporta el eje Y, esta ecuación para ese valor de t me va a dar la altura máxima. Esa altura será 0 más v sub 0 por t menos un medio de g por t al cuadrado. Eso me va a dar que la altura máxima va a ser de 1,275 metros. Y ya tendríamos la respuesta de la altura máxima. Y nos queda una última pregunta. ¿Con qué velocidad llegará al final de su trayectoria? Cuando la trayectoria termina, al llegar al suelo, vamos a tener que esta va a ser la velocidad final. Yo hace un rato te he dicho, me debe de dar 10 metros por segundo. Vamos a ver si eso es cierto. Cuando termina mi ejercicio, recuerda que el tiempo era de un segundo. Al llegar al suelo, la componente X de la velocidad no va a variar, porque como es un MRU, la velocidad en el eje X va a seguir siendo 8,66, la misma con la que salió, porque en el eje X no hay variación de velocidad. En cambio, la velocidad en el eje Y va a ir reduciéndose y luego aumentando. Cuando llegue al suelo tendremos una velocidad final que voy a calcular ahora. La velocidad final en el eje Y la voy a calcular lógicamente con esta fórmula, pero usando aquí en el tiempo un segundo, no medio segundo como hasta ahora. ¿Lo entiendes? Sí. Entonces, ¿vas siguiéndome todo el ejercicio? Sí, lo estoy entendiendo. Eso es. Si alguna vez ves que doy un salto muy grande, me paras y tiramos un poquito para atrás. Entonces, la velocidad final en el eje Y menos la velocidad inicial en el eje Y igual a menos gt. Como yo quiero calcular la velocidad final en el eje Y, esta de aquí, que vale 5, lo paso al otro lado sumando, menos 9,8 por un segundo. Es decir, da de menos 4,8 metros segundo cuadrado. Me da negativa porque va hacia abajo y vale menos 4,8 metros segundo cuadrado. Metros segundo. Como estoy haciendo lo que me da la gana con el tiempo, porque has visto que he redondeado a un segundo, pero no era un segundo, era 0, no sé cuánto. Puede que no me dé los 10 metros por segundo con los que salió, pero se le va a acercar bastante. La velocidad final, por cierto, el profesor, si es un poco tiquismiquis, te puede decir
Dame la velocidad final vectorialmente y numéricamente. ¿Qué es vectorialmente? Este vector que tenemos aquí, que es el de la velocidad final, es la composición de este y de este. Pues la velocidad final es 8,66 en el eje X y se le suele poner ese vector unitario. ¿Te suena? Sí. Vale, pues no te tengo que explicar qué es. Menos 4,8 y este sería el vector velocidad final, cuyo módulo, es decir, cuya longitud de esa raya, que es el módulo del vector, es la raíz cuadrada de 8,66 al cuadrado más menos 4,8 al cuadrado. Si hago esas operaciones, esto da 78 más 4,8 al cuadrado, que esto da 98, raíz de 98. Ya digo que hay un cierto error, porque como he estado haciendo lo que me da la gana con los decimales, pues me dan 9,9. Pero me debería de haber dado 10. Como de la orilla de un lago, para que al lanzar una piedra hacia el lago con una velocidad tal, formando un ángulo tal, caiga justo en la orilla del agua. Si tú tienes aquí el lago y esta es la orilla, tú te tienes que encontrar a una distancia desconocida de la orilla para que al lanzar una piedra con un ángulo de 45 grados y una velocidad inicial de 8 metros por segundo, la piedra caiga justo en la orilla. Caiga justo ahí. La pregunta es, ¿cuál es esta distancia? Realmente me están pidiendo el alcance máximo. Es la misma pregunta que hemos hecho antes. Sería un poco repetitiva. Vamos a la segunda pregunta. Ahora no te hago porque es repetir exactamente lo mismo que hemos hecho antes. La segunda pregunta te dice, ahora nos encontramos en una barca dentro del lago y la orilla más cercana está a 20 metros. Imagínate que estás aquí. A mí siempre me gusta ponerlos de izquierda a derecha. Entonces vamos a poner que la orilla más cercana sea la de la otra parte. Tú estás en este punto y aquí estamos a 20 metros. Si el tiro lo podemos hacer ahora con un ángulo de 30 grados, ¿con qué velocidad hay que hacerlo para que la piedra alcance la orilla? Tú estás aquí en una barca, tienes capacidad de lanzar con un ángulo de 30 grados y ahora te pregunta con qué velocidad tendremos que lanzarlo para que alcance justo la orilla. Nuestro ejercicio entonces ahora lo vamos a hacer en esta parte. Observa que en el primer ejercicio que hemos hecho de esto, yo no tenía el alcance máximo, pero me he aprovechado de este cero. Lo he aplicado aquí y he calculado el tiempo. Y con ese valor del tiempo he determinado el alcance sustituyendo ese valor en su ecuación. Bien, en este otro me dan el alcance, me dicen que la orilla está a 20 metros, me dan la X máxima y me preguntan la velocidad inicial. Pero la estrategia es exactamente la misma. Yo voy a escribir la ecuación del eje X. Primer problema, Lara, y v sub x, ¿cómo lo hacemos? Pues tú te haces la loca. V sub x es igual a v sub 0 coseno de alfa. ¿No sabes v sub 0? Mala suerte, lo dejas así. Como el coseno de 30 vale, lo hemos visto en matemáticas, raíz de 3 partido por 2, pues lo escribimos. Da igual, pero yo lo prefiero poner decimales. Y además eso sé que es exacto. Y la velocidad inicial en el eje Y es v sub 0 seno de alfa, que vale un medio. Pues esta me viene mejor. V sub 0 partido por 2. En esta ecuación que te estoy escribiendo a la izquierda, si yo pongo mi eje aquí y aquí, x sub 0 no hay.
con lo que la ecuación del eje X será v sub X por el tiempo. Problema, no conocemos el tiempo, aparte de no conocer la v sub 0. Es decir, esta ecuación la tengo que aparcar. Y me voy a la del eje Y, a ver si ahí se me enciende alguna luz. Si la ecuación del eje Y es esta, y la sustituyo en el punto de llegada, igual que la de arriba, 0 es igual a 0 más v sub 0 partido por 2 por t, menos la mitad de 9,8, 4,9 t cuadrado. Y vuelvo a tener una ecuación en la cual tengo dos incógnitas, pero son las mismas de antes. Es decir, podemos hacer un sistema. En la ecuación de arriba, bueno, la estrategia que voy a seguir va a ser despejar. Espérate que aquí he cometido un error. Este lo conozco, es 20. Porque la X de ese punto son 20 metros, ¿verdad? Entonces, ahora sí, vamos a hacer el sistema. Si yo despejo aquí la T, la tengo que cambiar aquí y aquí. En cambio, si despejo v sub 0, solo lo voy a tener que sustituir aquí. Parece que es mejor idea. Pues vamos a calcular, a despejar v sub 0. V sub 0 será igual a 2 por 20 partido raíz de 3t. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí. Y ese valor lo voy a sustituir aquí. Me va a quedar 0 igual a v sub 0 partido por 2, voy a poner por un medio, por t, que bien, menos 4,9 t cuadrado. ¿Has entendido lo que he hecho? Sí. Y ahora ya tengo una ecuación de segundo grado incompleta que me permite calcular la t bastante fácil. Voy a ordenar esto un poco. 40 partido por 2 son 10, 10 partido raíz de 3, menos 4,9 t cuadrado igual a 0. T será igual a el 10 partido raíz de 3 pasa al otro lado, negativo. Y el menos 4,9 que está multiplicando pasa dividiendo. Y ahora, como está al cuadrado, saco la raíz. Si lo hubiera hecho con decimales, pues no formo este follón. A lo mejor desde el principio no hubiera interesado hacerlo con decimales. Hacemos estas operaciones. 10 partido raíz de 3. Esto da 5,77 entre 4,9. Esto me da positivo 1,17. Si le sacamos la raíz me da 1,08, 1,09. Pues la pelota, la cosa esa, vuela 1,09 segundos. No era esa la pregunta, era con qué velocidad la tengo que lanzar. Pero si resuelvo el sistema, de aquí va a salir la velocidad inicial. La velocidad inicial será 40 partido raíz de 3 por 1,09. Es decir, tengo que lanzarla a 21,2 metros por segundo. ¿Lo has entendido más o menos? Hay que realizar un tiro horizontal para que la caída dure 2 segundos y llegue a un alcance de 12 metros. Halla en qué instante se halla a la mitad de la altura y cuál es la velocidad en ese instante. Yo tengo este planteamiento. Yo tengo aquí un lanzamiento desde una altura inicial desconocida, con una velocidad inicial también desconocida, pero si me dicen que este punto tiene que ser 12 metros desde la izquierda y que el tiempo de vuelo tiene que ser 2 segundos. Voy a utilizar estos datos en el ejercicio. Voy a escribir la ecuación, como siempre, del eje X y del eje Y. En este punto sé todo. Sé que la X vale 12, pero sé que la Y vale 0. Lo que me da opción a poner las dos ecuaciones. Y a ver si escribiendo las dos ecuaciones se me enciende alguna bombilla. X es igual a X sub 0 más V sub X por T. 12 es igual a V sub 0, ni idea. X sub 0 lo quito. V sub X, ni idea. En este caso V sub X es V sub 0, porque al inicio del movimiento no hay ángulo ninguno. Por el tiempo, que este me lo da.
Pues entonces va a ser más sencillo, porque la velocidad inicial tiene que ser de 6 metros por segundo, horizontal. ¿De acuerdo? Sí. La otra pregunta es, ¿desde qué altura? Me voy a la ecuación del eje y que me va a aparecer la altura. Altura inicial, más v sub 0 y t menos un medio de gt cuadrado. Pregunto, Lara, si yo aplico esta ecuación al punto de llegada, ¿esta ahí cuánto vale? 0. Y esta otra no la sé. ¿Y este término cuánto vale? ¿Cuál es la velocidad inicial en el eje Y? No lo sé. ¿Cuál es la velocidad inicial en el eje Y? ¿Qué significa inicial? Al empezar. Y al empezar, ¿cuál es la velocidad en el eje Y? Pues 0. Por lo tanto, 0 por algo, a vivir la vida. Y de ahí calculamos la altura inicial. La altura inicial será 4,9 por 4, que eso da 19,6. Es decir, yo me tengo que poner una altura de 19,6 metros, lanzando horizontalmente con esta velocidad. La bola va a volar 2 segundos y va a llegar a 12 metros de distancia. Hay una segunda pregunta que dice, ¿y la altura en qué instante está a la mitad de la altura? Es decir, si la altura era de 19,6 metros, ¿en qué instante se encuentra a 9,8 metros? Te preguntan el tiempo en ese instante. Yo en este instante de aquí sé que la X no tengo ni idea de cuánto vale, pero la Y es 9,8. Por lo tanto, me tengo que agarrar a la ecuación del eje Y. Y es igual a Y sub 0 más V sub 0 y t menos un medio de gt cuadrado. La altura en ese instante tiene que ser 9,8. La altura inicial era 19,6. Velocidad inicial en el eje Y, me lo has dicho antes, no tiene. Menos 4,9 por t al cuadrado. Premio. Tenemos una única ecuación en la que la incógnita es la t. El 19,6 pasa restando. He puesto aquí 4 novenos, que es 4,9. Entonces, el 4,9 pasa dividiendo, 9,8 entre 4,9, 4,9 da 2, con lo que t será igual a la raíz de 2. Son 1,41 segundos. Fíjate que el tiempo total de vuelo eran 2 segundos. Pero para llegar a la mitad de la altura no ha pasado un segundo, ha pasado más tiempo. Porque al principio cae más despacio y luego va cayendo más deprisa. ¿Lo entiendes? Sí. Entonces yo no puedo decir que a la mitad del tiempo va a la mitad de la altura. No, porque va acelerando para abajo. Este es el tiempo en el que llega hasta la mitad de la altura. Y también, y terminamos, me dice cuál es la velocidad en ese instante. Pues en ese instante, cuando el tiempo es de 1,41 segundos, la velocidad en el eje X es la misma con la que salió a 6 metros por segundo, pero la velocidad en el eje Y la voy a calcular con la fórmula. Velocidad final en el eje Y, inicial en el eje Y igual a menos gt. Y además, esta no hay. Por lo tanto, la velocidad final en el eje Y será menos 9,8 por 1,41. Esto da menos 13,8 metros por segundo. Pues bien, si este vector mide menos 13,8 y el otro mide 6, la velocidad en ese punto, vamos allá al punto A, la velocidad en el punto A será 6i menos 13,8j, eso en cuanto a vector, ¿verdad? Y el módulo de esa velocidad será la raíz cuadrada que esto da 15 metros